Hola chicos, buenas tardes, buenos días, buenas noches. Vamos a continuar con nuestros temas de ética. Hablábamos sobre desarrollo sostenible, impacto ambiental también. Entonces vamos a centrarnos pues en el principal generador de impacto ambiental y de cambios y transformaciones en el medio ambiente, que bueno, es el ser humano, definitivamente. Vamos a definir lo que es impacto ambiental, ¿sí? Vamos a entender la palabra impacto como tal, en cualquier diccionario nos habla sobre un choque, refiriéndose a algo que cae y se estrella sobre otro objeto. Entonces, definitivamente tiene que ver con el concepto de generar un daño. Entonces, podemos definir al impacto ambiental como todas esas acciones principalmente humanas que provocan un daño en el medio ambiente. Por supuesto, impacto ambiental es un término negativo, es algo que habla de una afectación, habla de un problema. Entonces, así es como entendemos lo que es el impacto ambiental, ¿ok? Vamos a continuar. Bueno, nosotros en la historia de nuestra humanidad hubo un tiempo en el que entendíamos esa relación que tiene el ser humano con la naturaleza, como vimos en el tema anterior. Hay una relación simbiótica. Simbiótica es que no se puede separar una de otra. Si algo le pasa a una, le va a retribuir negativamente o positivamente a la otra parte. Entonces, pues nuestros bisabuelos o tatarabuelos sabían que de alguna manera el ser humano no puede existir sin esa dependencia hacia la naturaleza y que cualquier daño al final, tarde o temprano, iba a verse reflejado hacia la misma humanidad, hacia la misma sociedad. Luego se fue perdiendo todo esto, sobre todo con todos los cambios sociales, la revolución industrial, la aceleración de ir consumiendo más recursos para producir más, y también se volvió nosotros al generar tratamientos, medicinas, nuestra esperanza de vida aumentó, como aumentó también nuestra esperanza de vida al nacer. Entonces nos fuimos multiplicando y pasamos de ser una población más o menos equilibrada a un boom poblacional a nivel mundial, y cada persona pues necesita recursos, necesita alimento, necesita un espacio para vivir, y entonces algunos autores dicen que fuimos depredando más rápido a la naturaleza, ¿sí? Esta imagen al final puede resumir cómo ese impacto ambiental se nos puede revirar. Dicen que la vida empezó en el océano, muchos teóricos dicen que la vida empezó en el océano, mismo océano que nosotros estamos dañando, buscando, creemos que esa parte, como ya pasamos esa parte, no nos va a afectar, pero pues pensemos, bueno, no es necesario que yo explique una por una, ustedes mejor que nadie saben todos los fenómenos naturales que se han venido suscitando en los últimos años sobre grandes desastres naturales, tsunamis, inundaciones, terremotos. Acaba de pasar el incendio en Australia también. Claro, existen personas que son disidentes de estas teorías, de esta responsabilidad al 100% del ser humano. Dicen que aún sin la mano del ser humano, muchos desastres naturales seguirían sucediendo, sí, pero no quiere decir que por eso pues lo dejemos pasar. Entonces, al final vamos a estudiar los diferentes
clasificaciones de daño ambiental. Tenemos en primer lugar el daño temporal. Vamos a comenzar por el daño temporal. En este caso es algo que genera un perjuicio al medio ambiente, pero sin la intervención del ser humano y más bien con el paso del tiempo. Aquí lo estoy explicando, no está en esta diapositiva. Con el paso del tiempo, esa zona, esa naturaleza se puede llegar a recuperar y equilibrar, simplemente con dejar el paso del tiempo. El daño ambiental reversible, igual es un impacto causado por la mano del ser humano, pero que está en nuestras mismas manos el poderlo neutralizar. Por ejemplo, año con año se tiene que sacar recursos de bosques, maderas, plantas, piedras preciosas, etcétera. Pero, por ejemplo, en el caso de la deforestación, pues existe la reforestación, ¿no? La industria papelera, por ejemplo, cada año, por ley en muchos países, incluyendo en México, tienen que plantar cierta cantidad de árboles o hacer donaciones a organismos que se dedican precisamente a la reforestación y conservación de bosques a cambio de ese permiso para poder seguir produciendo el papel. Tenemos también el daño ambiental persistente. El daño ambiental persistente es algo que no vamos a poder quitar. Podemos controlar o disminuir, pero va a llegar un punto que es imposible eliminarlo. Por ejemplo, el quemar combustibles fósiles. Se tiene pensado en un futuro que con los autos eléctricos, los autos eléctricos es una parte del problema de la quema de combustibles fósiles, pero no son los únicos. Nosotros no podemos evitar que una maquinaria a base de combustible contamine, no se puede, porque hay un proceso químico en donde la energía genera explosiones que mueve bujes, aparatos, etcétera, y siempre hay un residuo de esa combustión. Lo único que podemos es medirlo o tener un tope de hasta cuánto se puede contaminar. Un claro ejemplo de esto son las tenencias de los automóviles, donde se mide o se tiene un rango hasta dónde está permitido que un automóvil con ciertas características pueda lanzar o contaminar, o sea, lanzar los residuos de esa combustión al aire, pero no podemos eliminarlo. Y ya por último, el daño ambiental irreversible. Esto es que no hay manera, ni siquiera con el paso del tiempo o por la misma intervención de la mano del hombre, se pueda resolver. Un ejemplo muy claro sobre un impacto o daño ambiental irreversible es la extinción de una especie de animal. Ya no hay más, no hay marcha atrás, no se pueden recuperar. Hay estudios que se están llevando a cabo sobre genética para intentar replicar especies extintas, pero todavía no llegan a un resultado satisfactorio. O también, entonces, esa especie se perdió. También puede ser que por algún desastre, algún accidente, perjudiques un ecosistema. Por ejemplo, los derrames de petróleo contaminan la costa y matan muchos bancos de coral y no puedes volver a generar esos bancos de coral. Puedes ayudar, puedes limpiar, pero ese coral ya está muerto. Esos bancos no van a volver a reponerse en cientos de años y eso quién sabe. ¿Okay? Esos son ejemplos de las cuatro clasificaciones de los tipos de daño ambiental.
Ok, y nosotros, bueno, todo esto que sabemos empieza desde los años 70, hay registros que desde los 60, si pensamos un poquito en los 60 que se da mucho el movimiento hippie, aparte de esa búsqueda de la paz, etcétera, también de alguna manera hablaba de la importancia, darle la importancia a nuestro alrededor y a la madre tierra, por llamarlo, por citar algunos términos. Todo esto va generando eco poco a poco, pero es hasta los 70s donde se empiezan a dar cuenta que como que sí, toda ese plástico y basura que generamos durante los años 50, que empezó la explotación de plásticos. Muchas marcas como Coca-Cola pasaron de envasar en vidrio a envasar en plástico porque eran materiales más ligeros y más baratos, etcétera, y el proceso de reciclaje se hacía como tedioso y costoso para muchas empresas y ahora se está retomando, curiosamente. Entonces, ¿qué pasaba antes, chicos? Pues usabas tu plástico y tal cual, lo tirabas, lo botabas a la calle, alguien lo iba a recoger. Ya lo que pasara después no era de tu incumbencia. De hecho, la compañía de Tupperware, empezó precisamente entre los años 60 y 70, y uno de sus ideas o promesas de venta era que el plástico era sumamente resistente, que podía aguantar el paso de los años, incluso siglos. Con eso era con lo que vendían o empezó a vender esta compañía, y pues tenían razón. Realmente hay desperdicios plásticos de hace 20 o 30 años detectados en zonas del océano. Entonces, ahí con todo esto, en los 70s, con la extinción de varias especies, con la enfermedad de las personas también, como que los gobiernos empezaron a mirar que podía haber una relación, ¿no? entre esa nata de contaminación con la salud de una sociedad, y es donde empezaron a crear propuestas y leyes a favor del cuidado ambiental. Realmente el boom de todo esto comenzó a fines de los 80s y todos los 90s. Era súper repetitivo el mensaje de que no tires basura, recicla. En México había una campaña, tal vez sus papás puedan hablar sobre esto, de un ciérrale, que de hecho era Chabelo que promovía esto, de que ya no se limpiaran los patios a manguerazos y los coches, que usaras cubeta, y era el ciérrale a la llave, ¿no? Lo pueden buscar en YouTube, las campañas de ciérrale a la llave. Esas son una parte de muchas campañas que existieron en México. En lo que estamos de acuerdo es que definitivamente el medio ambiente es importante para la sociedad y para la supervivencia de la humanidad. Entonces había que generar una cultura que le importara esta parte de las políticas medioambientales y la salud y la importancia y el cuidado animal y todo lo que hemos venido hablando. Y al final se crea una propuesta de parte de las Naciones Unidas para promover la educación ambiental. Voy a ir haciendo como acercamientos a este diagrama. Son al final, son 3, 6, 7, son 9 propuestas muy generales, ¿no? Que la educación ambiental, en primer lugar, debe durar para toda la vida. No es que te enseñen de chiquito que tienes que reciclar y no tirar basura y cerrarle el agua, sino, bueno, dejamos de ser niños y qué responsabilidades tenemos como adolescentes, como adultos jóvenes, como adultos, incluso adultos mayores. Ajá.
Debe de generarse, la educación ambiental debe de generar un conocimiento. Quiere decir que desde varias disciplinas se aborden y se analicen los problemas y los fenómenos para intentar solucionarlos, predecirlos o evitarlos. Debe de existir también una participación, quiere decir que haya jornadas de trabajo en cada país, en cada sociedad, en cada región, enfocándose a los problemas principales, ¿no? Aquí en Querétaro tenemos problemas específicamente de contaminación en el aire, contaminación en el agua, ¿no? Es muy diferente que puede ser el problema en algún otro estado. Otro punto, se desarrolla en todos los ámbitos, en lo individual, en el hogar, en el ocio, en la escuela, en tu comunidad, en el trabajo. La educación ambiental debe existir siempre. Perdón. Debe de evaluarse. Quiere decir que esos programas, esas ideas que se implementen, esas técnicas en las cuales se trate de enseñar a formar individuos que les importe el medio ambiente, debe de estar sometida a una medición de efectividad. Si está funcionando o no está funcionando estas llamadas de atención, estrategia educativa, etc. Por supuesto, la educación ambiental promueve actitudes y valores porque nos forma como personas positivas para nosotros mismos y para nuestra sociedad. La educación ambiental debe de nacer de cada persona, que aprendamos y enseñemos a la vez. Predicar con el ejemplo. La educación ambiental genera aptitudes, quiere decir que podemos o desarrollamos habilidades para resolver problemas específicos. Simplemente el consumir mucha luz en tu casa, aparte de que tiene un impacto económico para tu familia, el generar esa energía que estás consumiendo de más de alguna manera afecta al medio ambiente. Entonces pueden hacer pequeños ejercicios en casa sobre apagar las luces si no estás usando, si no le estás usando, apagar aparatos que no estés usando, etc. Por supuesto, y por último, la educación ambiental está enfocada a la concienciación. Quiere decir crear conciencia y sensibilizar a la gente de que sí es un tema y de que sí hay problemas y por lo tanto consecuencias. Actualmente existen personas que no creen en los problemas ambientales. Tenemos al presidente de los Estados Unidos que menciona que el cambio climático no es un problema o no es un problema del ser humano, pero al final de cuentas va a acarrear una consecuencia. Y si no intentamos hacer algo, va a ser una consecuencia peor, ¿ok? Esos son todo lo que contempla el generar una cultura de educación ambiental. Tu actividad va a ser responder las siguientes preguntas. Es muy sencillo, como ya sabes, bueno, aquí te estoy indicando que sea en tu cuaderno. Ya sabes que puede ser en tu cuaderno con una fotografía o en el procesador de textos. ¿Qué es la educación ambiental? Ya lo definimos. ¿Por qué se afirma que la crisis ecológica representa una crisis ética de relación del ser humano con la naturaleza? Esto tiene que ver con este tema y con el anterior. Y estas son preguntas hacia ti mismo, a manera de reflexión. ¿Qué haces que pueda contribuir a esta crisis ecológica? ¿Qué se te ha pasado? ¿O qué cosas no estamos tomando en cuenta o no hemos puesto atención de tu parte? Ajá. ¿Qué podrías o que se te olvida, etcétera? O que crees que tal vez pueda no generar un problema. Esto es a manera de reflexión. Y por último, ¿cómo crees tú que se pueda crear una conciencia ecológica global? O sea, para todos. No estamos hablando de Clemencia Borja, no estamos hablando de Querétaro ni de México, hablamos de alrededor del mundo. ¿Qué se te ocurre que podríamos hacer a futuro, por supuesto? Bueno, esta actividad se va a llamar preguntas sobre impacto ambiental.
por favor, revisa las fechas de entrega para que mantengas todo en orden y también vas a desarrollar aparte, esta es una asignación aparte, vas a generar esta tabla que dice que tú menciones al menos 5 impactos ambientales recientes. Durante esta sesión mencionamos algunos, pero hay muchos más. Que relaciones la actividad humana que ha generado este impacto ambiental y qué efectos, qué quiere decir causas y consecuencias de esta acción humana. ¿Qué impacto? Un impacto ambiental puede ser, pues, la enfermedad respiratoria, no estamos hablando de virus ni nada. La gente cada vez se enferma más de gripes o de tos. ¿Qué va generado con esto? ¿Qué parte del comportamiento humano puede contribuir? Contaminación, falta de higiene, uso de productos que contaminan el ambiente, etcétera. ¿Y qué efectos han tenido esos impactos? Que cada vez se enferme gente más joven y más vieja, no sé, son ejemplos, ¿no? Por ahí también, ¿qué impactos ambientales? Escasez de agua, escasez de energía, algunos desastres naturales también van relacionados con actividades humanas. Entonces, ¿qué te recomiendo que busques para completar esta tabla? Esta asignación se va a llamar Tabla Impactos Ambientales. Te recomiendo que busques impactos ambientales generados por el ser humano. Y ahí te van a salir muchísimas relaciones. Ajá. Y no se te olvide la última columna que dice efectos de estos impactos. Ajá. ¿Qué consecuencias traen? Bueno, y con esto sería todo. Estamos en contacto. Ya sabes que estoy en la mensajería de la plataforma para cualquier duda que puedas tener. Y bueno, cuídense mucho. Ya estaremos viendo otros temas y otras asignaciones hasta el lunes. Ya el fin de semana, como si estuviéramos en clase, ya no se suben más cosas, ¿ok? Pues, chao.